Bienvenidos a Cantemos Nuestra Fe, la nueva sección de La Última Banca, que busca preservar la rica herencia protestante de himnos y alabanzas que históricamente han formado parte íntegra de nuestras liturgias. Esta sección nace con el objetivo de reencantarnos con nuestros himnos, los cuales se han ido perdiendo en muchas de nuestras congregaciones pentecostales chilenas que se han alejado de la rica tradición metodista para reemplazarla con nuevas alabanzas de escaso valor teológico y poético. No debemos ignorar el valor pedagógico de los himnos, ya que aquello que cantamos tendrá un impacto directo en aquello que creemos. Luego de un par de entregas introductorias, como la presente entrega, se compartirán diferentes himnos con su letra y música, acompañados de breves reseñas. Estos himnos serán interpretados por diversos hermanos en la fe, quienes gentilmente se han unido a esta noble empresa. Esta segunda entrega introductoria, Las características de los himnos, es tomada también del libro La historia del himno en castellano, de Cecilio McConnell, en su edición de 1963. Dice el autor respecto a este asunto: al hablar de la importancia de los himnos, conviene detenerse un poco para indicar justamente lo que es un himno. El apóstol Pablo nombró 3 clases de cantos religiosos, tanto en Efesios como en Colosenses. Al escribir a los Efesios, Efesios 5, 18 y 20, dice: «Sed llenos del Espíritu, hablando vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Para el servicio espiritual se mencionan salmos, himnos y canciones espirituales. No hay distinción absoluta entre estos términos, pero en general los salmos serían los cánticos bíblicos y especialmente los del libro de los Salmos, el que servía de base principal para el canto en la sinagoga y en las reuniones de los cristianos primitivos. Los himnos eran cánticos de gozo y alabanza dirigidos a Cristo y a Dios, escritos por poetas creyentes. Probablemente los escritos del Nuevo Testamento tienen frases de estos himnos en tales pasajes como 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquel que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Las canciones espirituales, como término general, serían en especial los cánticos que no eran salmos ni himnos, pero que servían a los intereses espirituales de los creyentes. Es posible que un solo cántico sea tanto salmo como himno y canción espiritual. El famoso himnólogo Benson dice que especialmente el himno es versos litúrgicos. El vocablo viene del griego himnos y según el diccionario es un cántico en honor a la divinidad. Entre los antiguos, poema en honor a los dioses o de los héroes, canto nacional o popular. Una enciclopedia lo expresa así: en sentido general, el himno es un poema lírico o religioso. Más específicamente, es una composición métrica dividida en estrofas o versos que se usa en la adoración. El famoso teólogo Agustín de Hipona definió al himno cristiano como un cántico de alabanza a Dios. Pero esta definición es demasiado limitada, ya que el propio apóstol Pablo, según los pasajes en Efesios y Colosenses ya citados, indica que un himno debe no solo orar y alabar, sino también enseñar y edificar, tal como lo demuestra cualquier himnario moderno. Eso sí, para que sea verdadero himno, una poesía religiosa, además de lírica, debe, directa o indirectamente, dirigirse a Dios. Las canciones espirituales incluyen los salmos y los himnos,
pero también incluyen una clase de cánticos que no son oraciones ni alabanzas, ni se dirigen con preferencia a Dios. Hay cánticos religiosos cuya función principal es de instar a los hombres a ciertas actitudes o acciones espirituales. Por ejemplo, Pecador, ven al dulce Jesús, trata de cosas fundamentales del cristianismo, pero está dirigido hacia la exhortación de los hombres, por cuya razón no es himno, sino canción espiritual. El himno debe tener un propósito práctico: servir a la congregación en el culto de la iglesia. Idealmente, tiene que pasar una prueba triple. ¿Suena bien el himno al leerlo? ¿Suena bien al cantarlo? ¿Tiene vida? El himno es el único que tiene que ver con tres grandes campos de la inspiración y del arte, es decir, la religión, la literatura y la música. Si una poesía no presenta sana doctrina o ideas consecuentes con un culto al omnipotente, no puede tomarse por himno, aunque su estilo literario sea superlativo. También, si el poema religioso no se ajusta a la música, será poesía devocional más bien que himno. Y sin una cierta cualidad literaria, la lírica no será himno como debe serlo. Algunos himnos con letra excelente se han olvidado porque se asocian con música que no ha agradado, y otros himnos con una letra muy pobre han sobrevivido gracias a una agradable melodía acompañante. Otra característica del himno es su universalidad. Esta se manifiesta en varias maneras. Es universal en que apela a todas las personas de la congregación. No todos pueden predicar o enseñar, pero sí casi todos pueden cantar. El cantar himnos es un arte popular. Es algo en que todos los asistentes pueden tomar parte. El himno es universal porque está al margen del sectarismo y de los diferentes credos cristianos. Las denominaciones tienden a parcelar el cristianismo, pero la canción sagrada franquea esas vallas para servir a todo el pueblo cristiano. La buena música no pertenece solo a una secta, sino a todas. Es un idioma universal. Además, la lírica religiosa suele tratar los conceptos generales de la vida cristiana en los que la gran mayoría de las iglesias cristianas están de acuerdo. Por eso cantamos Cariñoso Salvador, escrito por un metodista y traducido al castellano por un bautista. El mundo perdido en pecado se vio, escrito por un bautista y traducido por un presbiteriano. Firmes y adelante, escrito por un anglicano y traducido por un obispo de la Iglesia Reformada Española. Sal a sembrar, sembrador de paz, por un oficial del Ejército de Salvación. Más cerca, oh Dios, de ti, escrito por un unitario y traducido por un metodista. Ante Pilato, Jesús está, escrito por un aliancista y traducido por uno del grupo que generalmente es llamado los Hermanos de Plymouth. Día feliz cuando escogí, escrito por un congregacionalista y traducido por un bautista, etc. Cantamos también Noche de paz, que fue escrito por un católico romano y traducido por un luterano. La universalidad del himno se ve también en que las fronteras internacionales no tienen significado. Castillo fuerte es nuestro Dios. Fue escrito por un alemán. Tal como soy, por una inglesa. Cristo me ayuda por él a vivir, por un norteamericano. Ven a nuestras almas, Paracleto Santo, por un francés. Oh, qué amigo nos es Cristo, por un irlandés. Hay un lugar do quiero estar, por un mexicano. Dad a Dios inmortal alabanza, por un español. Como María en Betania, por un argentino. Manos divinas, por un chileno, etc.
Muchos de los mejores himnos han sido traducidos a decenas de idiomas y dan estímulo y consuelo a millares de fieles de todas las razas. Un estudio de himnarios en más de 300 idiomas demostró que el himno alemán Castillo Fuerte es nuestro Dios estaba en 171 lenguas diferentes. El himno inglés Roca de la Eternidad aparecía en 130 y el himno latino Adeste Fideles se canta en 104 idiomas. Tal como soy y Más cerca, oh Dios de ti, salían en a lo menos 100 lenguas. Y al esparcirse el Evangelio y los himnos en otras áreas, es probable que el número de estas lenguas vaya en aumento. Hay una universalidad también en cuanto a tiempo. Sin contar los cantos bíblicos que tienen 2 o 3 mil años de existencia, hay himnos que son muy antiguos. Vives, triste y angustiado fue escrito en el siglo VIII. Algunos aparecieron en la Edad Medieval y más en la época de la Reforma. Sin embargo, la mayor parte de los himnos que usamos en nuestros cultos en castellano vieron la luz durante los 2 últimos siglos. Por último, otra marca de universalidad de los himnos es la diversidad de su origen, no solo en cuanto a las nacionalidades de sus autores, sino de su ocupación y puesto en la vida. La mayor parte ha sido escrito por miembros de ministerios religiosos y sus familiares, pero también muchos oficios están representados. Ven a nuestras almas, Paracleto Santo, fue escrito por un rey francés. Salvo en los tiernos brazos, y muchos otros fueron escritos por una ciega norteamericana. Dime la antigua historia. Fue producto de una enfermiza hija de un banquero inglés. Un ingeniero civil español escribió Pecador, Jesús te llama. Una ama de casa norteamericana ideó Te quiero, mi Señor, en medio de los quehaceres domésticos. Dada a Dios inmortal alabanza, fue escrito por un reconocido literato y político español. Estas características tienen que tomarse en cuenta al pensarse en la parte musical del culto. El himno es un medio por el cual los asistentes al servicio religioso pueden elevar sus pensamientos hacia Dios. Su propósito es práctico, más bien que literario, y su alcance es universal.